A ver, continúan ingresando sus compañeros. Les daremos un tiempito más. ¿Cómo le está yendo en completar la tabla y resolver estos 6 incisos? Entonces, podemos hacer una pregunta de esta naturaleza también en el examen. Entonces, ya saben ahora cómo proyectar los consumos y ahorros a partir de ecuaciones ya hechas que les he planteado. No, está aquí, está aquí. Vale, estoy bien. Ahí están los incisos que tienen que hacer. Bueno, de esto el A y el B ya está resuelto, ¿no? Lo que tendrían que hacer es hacer las proyecciones y sacar las diferentes propensiones medias y marginales a consumir y ahorrar utilizando las fórmulas S. A partir de esas fórmulas que tenemos, ¿sí? Bueno, los incisos D y E sabemos hacer, ¿no? Es solo reemplazar. Es lo que no, el inciso F es lo que no, a ver si es que alguien hace, si es que alguien me saca algún resultado del último inciso. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podríamos sacar el ingreso cuando el ahorro es nulo o cero? A ver si alguien va a poder hacer eso. Entonces, puedo hacer una pregunta como esta. Dar las funciones y ustedes hacer las proyecciones, construir la tabla. Eso también se puede hacer. Por eso es que les estoy dando esta práctica para que lo tengan, ¿sí? En sus documentos y de ahí estudien, ¿no?
¿Alguien ha llegado ya a completar todo? Todavía les falta. Sí, Sí. Lisa, yo ya Entonces completé. ya hemos completado. ¿Sí? ¿Está coincidiendo todo? ¿Está coincidiendo, por ejemplo, que esta propensión media a consumir, esta parte constante, que es un solo valor para todos los casos, es igual a 0,60 o 0,40? Y esto, Sí, Lisa. Sí, Lisa. claro, esto para llenar esas cosas tenemos que utilizar la fórmula, ¿no? Esta fórmula de los incrementos. ¿Sí? Incremento del ahorro, incremento del ingreso. O por lado del consumo, incremento del consumo, incremento del ingreso. Entonces, otra forma de hallar la letra B de la ecuación. Pero como yo ya les había dado la ecuación hecha y tenemos B que es 0,60 en este caso, entonces tiene que coincidir. Y además en el ahorro también, o diré en el consumo 0,40 y en el ahorro 0,60 tendría que coincidir, ¿no es cierto? A ver, continuando con las proyecciones. Cuando el ingreso es, a ver, hay algunos que todavía tal vez están un poquito, no están sabiendo cómo llenar esto. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazar, ¿sí? Reemplazar estos valores que yo los he sacado, estos valores de aquí del ingreso, les he obtenido de este enunciado, ¿no es cierto? De este enunciado de aquí, ¿sí? Hemos tenido esos valores. Esto he proyectado. ¿Sí? Empezando en 4.000 y aumentando de 500 en 500 al sacar el ingreso, ¿no es cierto? Entonces, teniendo ya estos ingresos, puedo sacar las ecuaciones, utilizando las ecuaciones del consumo y el ahorro, puedo sacar, puedo hacer la proyección de esta demás información, ¿sí? Del ahorro y del consumo. A ver, entonces tengo la ecuación del consumo. Cuando es 4.500, ¿cuánto sale? Cuando el ingreso es 4.500, reemplazando aquí 4.500 por 0,40 más 2.000, ¿cuál sale el ingreso o el consumo aquí? 3.800. 3.800, ¿sí? Lo único que estoy haciendo, ¿de dónde he sacado estos 3.800? Estoy agarrando, estoy reemplazando esta Y en la ecuación del consumo, en esta ecuación del consumo, ¿sí? Estoy diciendo, cuando esto es 4.500, este ingreso es 4.500, entonces 4.500 multiplico por 0,40 y lo sumo 2.000, me va a dar el consumo que es 3.800. Para este otro consumo, cuando el ingreso es 500, 5.000, ¿cuánto es el consumo? 5.000. 4.000. 4.000. 4.000. ¿Sí? 4.000. Y así, cuando el ingreso es 5.500, ¿cuánto están consumiendo? Entonces, reemplazamos en esta ecuación, ¿cuánto daría? 4.200. 4.200. 4.200. Se fijan, constante, ¿no es cierto? Aquí, cuando el ingreso es 6.000, entonces reemplazaré, 6.000 pondré, en vez de esta Y, 6.000 por 0,40 más 2.000, ¿cuánto da? 4.400. 4.400. Y después, el próximo caso, cuando el ingreso es 6.500, reemplazo en la ecuación esta, 6.500 por 0,40 más 2.000, 4.600, 4.600. ¿no es cierto? Finalmente, para llenar el último dato, si el ingreso 4.800. es 4.800. Listo. Entonces, ¿cómo hemos llenado esto? ¿Cómo he hecho estas proyecciones de esto? Utilizando la ecuación, ¿sí? El caso inverso de lo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, ¿sí? A partir de la ecuación del consumo que tengo, puedo hacer estas proyecciones para estos diferentes niveles de ingreso, ¿sí? Entonces, de la misma manera, voy a sacar el ahorro, ¿no es cierto? Utilizaré la ecuación lineal del ahorro. Y eso es lo que les había dado al principio, ¿no es cierto? Como dato original, este ahorro. Como dato original les he dado este ahorro.
Entonces, cuando es 4.000, para el primer caso ya sabemos que nos ha salido 400. Cuando es 4.500, entonces estoy reemplazando en esto 4.500 por 0,60 menos 2.000, ¿cuánto sería? 700. 700. Claro, 700 más estos 3.800, me tiene que darse el ingreso, tiene que coincidir. Cuidado que no esté coincidiendo eso, ¿no es cierto? Al reemplazar y al digitar la máquina de calcular no puede equivocarse. Sí, eso es verdad. Después, ¿cuánto sería aquí? 1000. 1.000, ¿no es cierto? Claro, 1.000 más estos 4.000 son los 5.000. ¿Cuánto sería aquí? Bueno, una vez que he hecho de 2 o 3 datos y me estoy dando cuenta que está aumentando en ¿cuántos son los incrementos? 300. 300, ¿no es cierto? Entonces ya puedo hacer un poco más rápido estas proyecciones, ¿no? Uno se da modos para llenar un poco más rápido y no perder tiempo, digamos, en reemplazar de cada uno, ¿no? Entonces aquí sería 1.300. 1.300. Aquí sería 600. ¿no? 1.600. Para hacer un poco más rápido, ¿sí? Aquí 1.900, ¿no? Finalmente aquí 2.200. 2.200. Listo. Entonces, hemos hecho las proyecciones a partir de las ecuaciones que les he dado como información. No, bueno, no les he dado las dos, solo les he dado la ecuación del ahorro, ¿no es cierto? Entonces, ahí hemos hecho las proyecciones. Ahora, estas propensiones medias, necesariamente utilizaremos la fórmula. Ahí están las fórmulas para llenar estas otras columnas. Consumo sobre ingreso. A ver, con 2 decimales. Consumo es 3.600. Lo voy a dividir entre 4.000. ¿Cuánto me da? 3.600 dividido entre 4.000. 0.90. 0.90. Está redondeado, ¿no? Trataremos de redondear lo correcto, digamos, ¿sí? Ahora 3.800 lo voy a dividir entre 4.500, porque eso me dice la fórmula. 0.84. 0.84. Seguimos. 4.000 lo voy a dividir entre el ingreso que es 5.000. ¿Cuánto me da? 0.80. 0.80. 4.200 lo dividimos entre el ingreso. 5.500. ¿Cuánto me da? 0.76. 0.76. Continuamos con los demás casos. 4.500, que es el consumo, lo voy a dividir entre el ingreso, que es 6.000. 0.73. 0.73. Nuevamente, 4.600 dividido entre el ingreso, 6.500. 0.71. 0.71. Y el último dato, 4.800 dividido entre 7.000. 0.69. 0.69. Ahí hemos completado, ¿sí? La propensión media a consumir, hemos utilizado esta forma. Dicen, Sí, dígame. sale 0.70, no 71. El de aquí, el penúltimo. Redondeado, Lice, sale Pero 0. redondeado. A ver, ¿cuánto sale? A ver, dígame, ¿cuánto sale? Redondeado sale, sí. No, está bien, Lice. Está bien, Lice. 0.71. Sí, está redondeado. Ya. Sí, está redondeado, Lice. Ya, está bien. Ya. Para el siguiente caso, para llenar esto, la propensión media a ahorrar, también utilizo la fórmula que aquí está, que me dice que el ahorro
lo dividiremos entre el ingreso. Este ahorro dividido entre el ingreso. 400 dividido entre 400 dividido entre 4.000, seguramente va a salir 0,10 o 0,1, ¿no? 0,1 sale, 0,10. pero 0,10 se pone. Correcto. 700 dividido entre 4.500, 0,16. 16. 0,16, correcto. Estos 1.000 dividido entre el ingreso, que es 5.000. ¿Cuánto es? 0,20. 0,20, correcto. Aquí creo que está coincidiendo todo. El ahorro, 1.300 dividido entre 5.500. 0,24. Aquí, ahí está. Seguimos lo mismo. ¿Sí? 1.600 dividido entre 6.000. 0,27. 0,27. Correcto. 1.900 dividido entre 6.500. 0,29. 0,29. Y el último dato. 2.200. 0,31. 0,31. Si se fijan, todo está coincidiendo, ¿no? En el ejercicio de ayer creo que en 2 se pasaba, ¿no? Salía 1,01 la suma de estos dos. Creo que en 2 datos no recuerdo bien en la clase de ayer. Pero les había dicho que eso es por el efecto del redondeo que estamos aplicando. ¿Sí? Pero no tiene que ser, la diferencia no tiene que ser mucho, ¿no? Por ejemplo, que salga 1,04, 1,05, así, ya está mal eso. Ya la división está mal hecha, ¿sí? Pero que salga la suma de estos dos, 1,01, está bien, ¿no es cierto? Porque es mínimo. Y eso se da porque justamente estamos aplicando el redondeo, ¿no es cierto?, al segundo decimal. Si se fijan aquí, 1. 0,84 más 0,16, 1. 0,20 más 0, 1. 0,76 más 0,24, exactamente 1. Lo mismo. 0,73 más 0,27, exactamente 1. A este otro lado, aquí sí que nos está saliendo 1 en 1 en todos los casos. 0,71 más 0,29, 1. Y también aquí, 0,69 más 0,31, 1. Aquí sí que nos está coincidiendo bien. ¿Ya? Bien, ya sabemos que esto, ¿qué valores son aquí? 0,40. Del consumo, ¿no es cierto? Esto es 0,40. Pero ¿cómo estamos hallando esos 0,40? Utilizando estas fórmulas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer igualar. Para el primer caso, para los dos primeros casos, vale decir para esto y esto, no podemos hacer otra cosa que poner puntos, porque no tenemos con qué comparar hacia arriba. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que poner es así, 3 puntitos y listo. ¿Sí? No hay valor, son valores indeterminados porque no tenemos con qué comparar. ¿Sí? No hay el incremento, porque la fórmula me dice el incremento del consumo dividido entre el incremento del ingreso. ¿Sí? No hay, y para el primer caso, para esos dos primeros casos, ya sea del consumo o del ahorro, no hay con qué comparar arriba. Pero sí ya podemos llenar el segundo caso. ¿Cuánto es el incremento de 3.600 a 3.800? 200, ¿no? Sí, es 200. 200. ¿Y cuánto es el incremento de 4.000 a 4.500? 500, ¿no es cierto? 500. Entonces, 200 entre 500, ¿cuánto sería? 0,40. ¿No es cierto? 0,40. Y si se fijan, todos son constantes, ¿no? Los incrementos. 200, en este caso, 200, 200, 200. En este caso, los incrementos son 500, 500, 500, ¿no? Lo que les decía en el enunciado les puse, ¿no es cierto? Que aumente en 500, les dije. Empezando en 4.000 y aumentar en 500 para construir esto. Entonces va a ser todo constante, ¿no? 0,40. Estamos utilizando la fórmula. Sí, 0,40.
0.40. Para todos los casos, ¿no es cierto? 0.40. 0.40. Listo. Y ya sé que esto es la B de la ecuación del consumo. Ahí está, la B. Esto es A y esto es B, ¿no es cierto? Entonces 0.40. Y del ahorro seguramente me va a salir 0.60, ¿no? B. Seguramente aquí me tiene que salir constante 0.60, claro. ¿Cuánto aumenta de aquí a aquí? De 400 a 700, ¿cuánto aumenta? 300, ¿no? 300. Sí, y el incremento del ingreso sigue siendo 500. 300 entre 500, 0.60, 0.60. correcto. Y en todos los casos, 0.60. 0.60. 0.60, ¿no? Constante, les había dicho eso, ¿no? Siempre va a ser lo mismo, solo que estamos ya hallando de diferente forma. Podemos hallar con las ecuaciones, podemos hallar con la fórmula, ¿no? Con esta fórmula de acá, de los incrementos. ¿Sí? Si se fijan, la suma de ambos, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Aquí estamos viendo que estas familias son un poco más ahorradoras, ¿no? Por cada boliviano, 60 centavos están ahorrando y 40 centavos lo están consumiendo, ¿no? Por cada incremento, por cada que se incrementa un boliviano del ingreso, ¿sí? Por un bolivianito, ¿qué está pasando? Que 60 centavos lo están ahorrando y 40 centavos lo están consumiendo de ese boliviano, ¿no? Esa es la proporción. Sí, entonces, más ahorradores habían sido esas familias. En el anterior ejemplo creo que era al revés, ¿no? Eran más consumidores. 65% creo que era el consumo y 35% este ahorro, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma también podemos plantear algunas preguntas, jóvenes. Hacer lo contrario, lo inverso a lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Yo darles estos datos y a partir de estos datos hallar las ecuaciones, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es darle las ecuaciones, bueno, una sola ecuación les he dado, el ahorro, y sacar la ecuación del consumo, y a partir de estas ecuaciones y con este enunciado podemos hacer las proyecciones del consumo y el ahorro y sacar todos estos indicadores marginales y medias, ¿no es cierto? Bien. Ahora el inciso, bueno, hemos hecho el inciso hasta el inciso C. ¿Sí? Bueno, el inciso D y E sabemos hacer, ¿no es cierto? Y lo que le estaba diciendo, háganme por favor los procesos. Dice, ¿qué pasa si los ingresos, bueno, aquí tenemos el ingreso hasta 7.000, ¿no? Hasta 7.000. Pero ¿qué pasa si los ingresos se incrementan a 10.000? ¿Cuánto de estos 10.000 lo consumen y lo ahorran? Entonces, tenemos que utilizar las fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, esto es 2.000, la ecuación del consumo, esto es 0. ¿Cuánto era B? 0.40, ¿no? 0.40. 0.40. 0.40 por los 10.000, ¿no? Sí, Por los 10.000. Entonces, teniendo eso, podemos sacar cuánto va a ser el consumo. Si los ingresos se incrementan a 10.000, ¿cuánto sería eso, por favor? 6.000. 6.000. Redondo, 6.000. Ya sé que 6.000 es el consumo. Ah, ya, ¿y cuánto ahorrarán? Ya por diferencia podemos sacar, ¿no? Pero haremos nomás, utilizaremos la ecuación del consumo, que aquí sería menos 2.000. La ecuación 0.60, ¿no? 0.60 de Y. Es la ecuación del ahorro, ¿no? Lo que les he dado originalmente, esto. Entonces, veremos cuánto sale el consumo, cuánto sale el ahorro. 4.000. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, esto lo multiplico 0.60 menos 2.000, 4.000. Y coincide, ¿no? Coincide que estos consumos 6.000
más estos ahorros es 4.000. Entonces, el ahorro es 4.000. Y el consumo aquí había sido 6.000. ¿Sí? Bueno, el inciso E es lo mismo, ¿no? Ustedes lo van a hacer. ¿Cuánto sale? A ver, directamente, si el ingreso incrementa a 12.000, ¿cuánto se destina al consumo y el ahorro? Al consumo es 6.800 y al ahorro es 5.200. Y a consumo igual, 6.800. 6.800. Yo estoy haciendo, estamos haciendo directamente aquí, jóvenes. No quiero que me hagan aparecer resultados así directo. ¿Y el ahorro cuánto es? 5.200. 5.200. Bueno, aquí no voy a... lo que estoy haciendo un poco directo no significa que ustedes hagan así. ¿Sí? ¿Cuánto era el ingreso? Aquí pongamos el ingreso es igual a 12.000, ¿no? Sí, 12.000 es. Listo. Sí, entonces el consumo es igual, no sabemos. Y el ahorro es igual, no sabemos. ¿No? Listo. Entonces yo aquí, bueno, en este inciso directamente estoy haciendo, no quiero que hagan así ustedes. Ustedes tienen que hacer el examen como hemos estado haciendo aquí, reemplazando en las ecuaciones. ¿Ya? No quiero que me hagan aparecer así directamente como esto. Bien. ¿Tenemos algún inciso más, no? A ver, el último inciso. ¿Quién ha hecho esto? Le hice sería 3.334 para que el ahorro sea 0. Sí, sí. ¿Qué ha hecho? Ah, ya. ¿Cómo ha hecho? Con la ecuación seguramente del ahorro, ¿no? A ver, Sí. veremos. A ver, dice, la pregunta dice, ¿para qué nivel de ingreso? ¿Sí? ¿Para qué nivel de ingreso? El ahorro es 0, nulo. Cuando el ahorro es 0, ¿cuánto es el ingreso? Dice. Si no ahorran nada las unidades familiares. ¿Sí? Todo lo están consumiendo, están diciendo eso, ¿no? En otras palabras, no están ahorrando, lo están consumiendo todo. ¿Para qué nivel de ingreso es eso? Entonces, lo único que tengo que hacer es agarrar esta ecuación. Bueno, voy a hacer un copy, por favor. Voy a hacer un copy. Porque en base a esto tengo que hacer. ¿Qué inciso es? El inciso F, ¿no? Este es el inciso F. Entonces agarro el ahorro y en base a la ecuación del ahorro, a esa ecuación, voy a sacar el nivel de ingreso. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Esto convertir en 0. Porque eso me está diciendo, ¿no? Si el ahorro es 0, ¿sí? Porque aquí está el ahorro, ¿no? Si este ahorro es 0, esta S es 0, ¿cuánto es esta Y? Dice. En otras palabras, le estoy diciendo, si el ahorro es nulo o 0, ¿cuánto es el nivel de ingreso? Entonces, lo único que tengo que hacer es agarrar y esto, reemplazar con 0 y despejar Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Y es igual menos 2.000. No, a ver. No, esto es 2.000, lo llevaremos al otro lado con signo positivo. Más. Claro, 2.000. Esto que está con menos lo voy a llevar al otro lado. A ver, el sumia. Sí, esto es igual a 0.60 de Y, ¿no? Ahora esto 0.60 está multiplicando, lo pasamos a dividir.
¿Sí? Lo pasamos a dividir. Entonces, así tienen que hacerme, ¿no es cierto? Sus procesos tienen que hacer así, 2000 dividido entre 0,60, ¿no? 0,60. A ver, un segundito, esto está mal. Y esto tendría que ser el ingreso, ¿no? Igual al ingreso. Por lo tanto, ¿el ingreso cuánto había sido? ¿Cuánto es? ¿Cuánto alguien me dijo, Sato? 3.334. Es 33. 3.334, ¿sí? 33. Es que Es se realiza el centro 33. 33, No puedo 33. 33. Es 33. Sin decimales, 3.333 directamente. Sí, 33. Listo. 33. Listo. Entonces, cuando el ahorro es nulo o cero podemos poner, el ingreso es 3.333. Listo. Ahí está. El ingreso. Vamos a poner en subrayar. Listo. Entonces, eso era la pregunta del inciso F. ¿Sí? ¿Para qué nivel de ingreso el ahorro es nulo cero? Y utilizamos la ecuación del ahorro y lo único que hacemos, ponemos cero en vez de ahorro y hacemos el despeje. Y nos sale el ingreso que es 3.333. Bien, jóvenes. Entonces, podemos dar de esa forma también, podemos plantear de esta forma, como está esta práctica, una pregunta, ¿no es cierto? Yo darles las ecuaciones o una ecuación, ¿sí? Y a partir de esa ecuación, hacer las proyecciones de los ingresos para los diferentes niveles de ingreso y el consumo y el ahorro, sacar, ¿no es cierto? Proyectar estas columnas, ¿sí? Pues se supone que no hay, ¿no es cierto? Lo único que vamos a tener es ingresos que yo les voy a dar siempre como enunciado, como en este caso. ¿Sí? El enunciado B dice proyectar el consumo y el ahorro cuando el ingreso empieza en 4.000 y con incrementos de 500. ¿Sí? Entonces aquí hemos puesto 4.000 y hemos empezado a poner los incrementos de 500, ¿no es cierto? Así sucesivamente. ¿Sí? Y hemos construido estas tres columnas. Y ahí, si tenemos estas tres columnas del consumo y el ahorro, podemos, utilizando las diferentes fórmulas, podemos hallar eso, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho ahora es la parte inversa de lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Los anteriores ejercicios les daba esto como datos, como información, y a partir de estos dos, hallábamos la ecuación. Ahora lo que hemos hecho es darles la ecuación y con esa ecuación es hacer estas proyecciones. ¿Sí? Lo contrario. Bien, jóvenes. La próxima semana me imagino que ya vamos a hacer otra cosa, vamos a ir haciendo alguna otra cosa más. Y a ver si les traigo una nueva práctica para la próxima semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? De la primera Licenciado, parte. Sí, dígame. examen igual va a ver.
parte teórica en el examen? Recuerdan que el primer parcial, jóvenes, creo que les he hecho unas 4 o 5 teóricas, ¿no? En el examen. Entonces, en esta segunda parte, en el segundo parcial, va a entrar más práctico, como estamos haciendo ahora. Les pondré unas 2 o 3 preguntas de teoría, ¿sí? Pero lo grueso, lo fuerte, el mayor porcentaje se va a ir en la parte práctica, ¿ya? En la parte práctica. Bueno, para el final ya vamos a ir combinando. Para el examen final vamos a combinar, yo les voy a decir porque tenemos todavía, a ver, estamos en este capítulo, tenemos el capítulo 8 que es empleo e inflación. 2 capítulos más tenemos que terminar. Sí, empleo e inflación, y esa parte el último capítulo que es la parte de economía política, ¿no? Lo que les decía, porque la materia es esa, ¿no? Economía general y política. Esa es la materia. Sí, entonces, la parte de política vamos a ver en el último capítulo, que es el 9, pero de modo general no vamos a profundizar. Eso son materias, ¿no? Economía política 1, 2 son materias. Nosotros vamos a ver las características que tienen, digamos, un sistema socialista y las características que tiene un sistema, cómo funciona un sistema capitalista, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir diferenciando cómo funciona lo uno y cómo funciona lo otro. Nuestra economía, ¿qué tipo de modelo económico tiene? ¿Qué tipo de modo de producción? ¿Es capitalista o socialista? Socialista. 50. El partido que está en función de gobierno dice más, ¿no? Movimiento al socialismo. Pero nosotros, jóvenes, aunque no crean ya, esa es la tendencia. Es la tendencia en los países del mundo, tener economías mixtas. No somos netamente, ya no hay eso de esa estructura de que antes había hace años, que países comunistas, socialistas, países capitalistas netamente. Ahora somos economías mixtas, ¿sí? Donde se rescata lo bueno, digamos, que puede tener, porque hay cosas buenas que puede tener el capitalismo, como ser la empresa que genera riqueza, que genera empleo. Y el otro lado también, que hay cosas buenas que tiene el socialismo, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en una economía mixta, porque tenemos de capitalismo y tenemos de socialismo. ¿Sí? Mixto. Y esa es la tendencia, ¿no es cierto? Sí, rescatar lo bueno de ambos sectores. Economía mixta. Sí, porque tenemos empresa privada, porque hay de socialismo también, algunas veces el Estado planifica la economía, eso lo vamos a ver en el último capítulo. Las diferencias, ¿no? Las diferencias. Bien, jóvenes, vamos concluido la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Todos están en la lista, ¿no? No hay nadie que no esté en la lista. Todos estamos en la lista. Listo. Ya, listo. Nos vemos entonces la próxima clase, jóvenes. Hasta la próxima semana. Que tengan luego. buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Sí, dígame. Hasta la próxima No semana. hay ninguna dice. práctica, ¿no? Para hacer. La práctica. Las No mando prácticas- ninguna práctica. No. La próxima semana les voy a traer, ¿ya? La próxima semana. La próxima Listo. semana. Bueno, Ya. dice, nos vemos. Hasta luego. Chao, Listo, jóvenes. listo. Hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Cuídense.